¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bienvenidos al curso de preparación física al cargo del profe Dante Minetti. Él es egresado de la Asociación de Profesores de Educación Física de Fútbol de la Argentina y tiene una especialización en preparación física de fútbol. Y arrancamos el curso con el profe Dante. Profe, si querés. Bien, sí, me voy a presentar un poquito. Gracias, Lili. Buenas noches a los chicos que están presentes ahí, a María, veo que hay Pérez también parece. Bueno, mi nombre, como me presentó ahí Lili, es Dante Minetti, soy profesor de educación física. Eh, Tengo cursada una licenciatura en el CENAR, en la ciudad de Buenos Aires, pero por cuestiones diversas, adeudo la tesis, por lo tanto no creo que no corresponde considerarme licenciado porque así todavía no lo soy. No sé si en algún momento el tiempo dará para terminar esa tesis por cuestiones laborales, de familia y demás. Bueno, me dedico a la preparación física de fútbol, o sea, es el área en el cual vengo trabajando desde que me recibí de profesor, y en fútbol de ascenso, el fútbol argentino, fútbol amateur, o sea, por ahí conozco y sé lo que es trabajar con escasez de recursos, con falta de diversas cosas como para poder llevar a cabo un trabajo como los libros cuentan o como recomiendan los grandes profesionales, ¿no es cierto? Pero siempre creo yo que uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible dentro de las herramientas con las cuales uno cuenta, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, si hay algún chico que estuvo en el curso que di en la capacitación de HIIT, ya me deben conocer. Soy una persona muy simple. Vamos a compartir un tiempo largo, son una capacitación de 8 meses, donde vamos a ver bastantes contenidos sobre entrenamiento general, y después sí nos iremos metiendo un poquito más en lo específico del fútbol, ¿no es cierto? Como les dije, uno trata de compartir conocimiento, de compartir información, de compartir experiencias, lo que necesiten, lo que sea que yo crean ustedes que puedo ayudarlos o que puedo servirles en algo. Estoy disponible de acá hasta el final del curso, y después, si algo más necesitan, no duden en escribirme o lo que sea. Así que veremos después alguna forma de crear un grupo de WhatsApp para yo poder compartirles ahí constantemente material que les pueda servir, de información, de actualización relacionado con el fútbol, y también a lo mejor por ahí si veo que hay algo que le puede llegar a ser útil en alguna otra área o algo relacionado con el entrenamiento, también se lo pasaré. Así que bueno, eso es un poquito más o menos de introducción en cuanto a mi persona. Ya les digo, no estoy acá lógicamente es una posibilidad laboral, pero lo tomo como un espacio para compartir, para aprender también yo, y porque uno siempre aprende, uno siempre debe estar abierto a escuchar a todos, creo yo, porque siempre algo se puede incorporar, se puede tomar. Y bueno, creo que uno hablando, leyendo, aprende, compartiendo, en este caso como me toca compartir con ustedes, es una forma también de yo poder seguir creciendo en cuanto a lo que refiere a contenidos, ¿no es cierto? A lo teórico. Así que bueno, vamos a alargar. Cualquier cosita, cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, opinión, lo que sea, no duden en interrumpirme, abren el micrófono,
charlan, digan lo que tengan que decir, no se vayan a quedar por ahí con dudas, con inquietudes, porque ya les digo, es una capacitación larga, que sería bueno que la capacitación se torne de ida y vuelta, donde podamos interactuar, donde podamos intercambiar ideas para que les sirva y que sea más productivo para ustedes. Bien, con respecto a, vamos a arrancar ya con la materia, pues les pido disculpas, por ahí estoy un poquito resfriado, así por ahí me ven dar un poquito, es por eso. Vamos a arrancar con la capacitación, para que más o menos tengan una referencia de cómo está organizada la capacitación. Es de la siguiente manera. Vamos a hacer 4 clases teóricas para después pasar a una clase práctica. ¿Por qué esto? Porque creo necesario acumular contenido desde lo teórico para después trasladarlo a la parte práctica. Como las primeras 2 clases, o sea, esta clase que vamos a ver hoy, más la clase siguiente, es teoría general del entrenamiento, o sea, no hay desarrollo de cualidades, por lo tanto no hay aplicación de métodos. Todavía no vamos a poder meternos en algún aspecto práctico y que sea productivo desde ir a un predio y aprovechar la clara cantidad de ustedes se lleven cosas, vuelvo a decir, productivas, ¿no es cierto? Entonces, haremos estas 4 clases, o sea, hoy la primera clase, dentro de 15 días la segunda, y 2 clases más, y ahí recién vamos a hacer la primera clase práctica. Después sí, ya va a ser una clase práctica por mes y todo va bien. Bueno, arranquemos entonces. Los objetivos de la capacitación, para que más o menos ustedes vayan viendo qué vamos a tratar o qué voy a tratar yo, de que ustedes puedan llegar a llevarse de este curso, o por lo menos ese va a ser mi objetivo, y en el caso que así no sea, porque posiblemente a lo mejor consideren que alguna cosa queda por aprender o por seguir viéndola, vuelvo a repetir, no duden chicos o chicas ahí a quienes están presentes, que no duden en consultarme o pedirme información o lo que sea, porque voy a ponerme bien en caso esto sea productivo para ustedes. Entonces, también esto de plantear los objetivos es para que ustedes vean qué va a involucrar toda la capacitación y que por ahí, a lo mejor, al escuchar estas primeras clases que son teoría general del entrenamiento, no piensen que no van a escuchar aquello que vinieron a buscar, porque creo yo que el curso está armado de tal manera que se vean todos los aspectos relacionados con la preparación física de fútbol y el desarrollo de todas las variables y las cualidades que involucran a mejorar el rendimiento de un jugador de fútbol. Y no solo eso también, sino ver cómo uno puede conocer un poco de qué se trata y cuáles son las demandas del deporte. Y creo yo que eso lo va a hacer bastante global, por eso es tan largo, por eso son 7, 8 meses, y no queríamos hacer algo que sea muy específico y cortito y que queden por ahí algunas cuestiones importantes en el tintero. Entonces, lo primero que vamos a ver en estas 2 primeras clases son las cualidades y áreas que debe manejar un preparador físico, los conceptos y bases del entrenamiento deportivo, la pedagogía y la didáctica, que si bien por ahí resultan como 2 palabras que poco tienen que ver con el entrenamiento, y no es así, y van a ver cómo son fundamentales, son importantes
para poder llevar a cabo un proceso. ¿Cómo podemos esas dos palabritas que por ahí están muy relacionadas con la ciencia de la educación, relacionarla y relacionarla mucho con cada situación que sucede en una sesión de entrenamiento, en la práctica deportiva, y que a la vez el poder comprender el concepto de estas nos permita tener un mejor desempeño como educadores, como entrenadores, como preparadores físicos. Cuando uno tiene buena pedagogía, cuando uno tiene grandes y gran cantidad de herramientas didácticas, seguramente va a tener mayor capacidad para poder llevar a cabo mejores sesiones y que los puedan alcanzar con anterioridad o que se alcancen, porque muchas veces no se puede plantear algo y puede pasar que eso no pueda ser alcanzado. Entonces, bueno, después veremos a partir de la tercera clase, conocer las demandas físicas y fisiológicas del deporte, y bueno, y después sí ya empezaremos a ver todo lo que es el entrenamiento de las distintas cualidades que el rendimiento de un futbolista, como son la fuerza, cómo llevar a cabo una sesión de fuerza, cómo planificar la fuerza, cómo evaluar la fuerza, distintas variables de control y que nos permitan a la vez planificar, como puede ser el entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad, variables relacionadas con la fuerza que nos permitan conocer asimetrías, conocer si tenemos algún deportista propenso a lesiones, el uso de la tecnología para todo este tipo de evaluación, en el caso de la fuerza, en el caso de la resistencia, en el caso de la velocidad. Así que, bueno, va a ser largo, pero creo yo que ojalá como yo pienso, le pueda ser útil. Bien, empecemos un poquito con lo que ya es la clase, el contenido de la clase de hoy, y empecemos a entender un poquito qué es, porque seguramente por ahí no tengo el gusto de conocerlos, eh, y seguramente habrá algunos de ustedes que ya están involucrados en el deporte, en el fútbol, y deben conocer igual o más que yo cuáles son las funciones que tiene un preparador físico, o qué debe conocer un preparador físico de fútbol. Y por ahí hay gente que a lo mejor está con intenciones de insertarse en el deporte o que tiene mucho conocimiento eh, desde lo teórico, y por ahí es necesario compartir cuestiones relacionadas con la práctica, con lo empírico, para saber que hay muchas cosas que uno debe y va a aprender a través de un libro, porque la teoría es la base, el sustento de todo, pero muchas veces la práctica te lleva a tomar decisiones o a realizar cambios, a adaptarte, que como les dije recién anteriormente, el libro no te lo dice, entonces uno tiene que estar preparado para eso, y una forma de ir preparándose, lógicamente que es experimentando, es trabajando, pero la otra forma es compartiendo experiencias. Así que bueno, funciones de un preparador físico. ¿Qué debe hacer un preparador físico? ¿Qué debe conocer? Es tan complejo ser preparador físico, creo yo, como a la vez es tan simple, porque si bien uno debe entrenar a una persona, parece algo tan, o a un grupo de personas, en este caso, como es un deporte colectivo como el fútbol, hay tantas áreas que debe no ser especialista, creo yo, en cada una de ellas, porque si no seríamos doctores y no seríamos preparadores físicos, si tuviésemos la capacidad de ser especialista en cada una de las áreas. Sí, habrá preparadores físicos que tendrán mucho mayor conocimiento en una área que otro, pero sí creo yo que es necesario y fundamental tener un mínimo conocimiento de cada una de estas áreas. Eh, hay conceptos y fundamentos
en las cuales no podemos dejar de conocer. Y bueno, la idea es tratar de que todo eso mínimo necesario que un preparador físico debe manejar para poder ser un entrenador, lo podamos compartir con esta capacitación. Entonces ahí aparecen la fisiología del ejercicio. Es fundamental entender cuáles son los cambios y qué sucede, vuelvo a repetir, de manera muy básica, sin ser un experto en química y en fisiología, pero sí uno debe comprender cuáles son los procesos metabólicos, enzimáticos que suceden dentro de un organismo, o en este caso dentro de un deportista, cuando es sometido a diferentes tipos de esfuerzos. Conocer de la fisiología nos va a permitir conocer los tiempos para ver de los procesos de recuperación, entender mejor a qué podemos exponer a un deportista para evitar y prevenir lesiones. Entender de fisiologías nos va a permitir mejorar el rendimiento porque vamos a evitar el sobreentrenamiento. Entender de fisiología nos va a permitir entrenar de manera óptima para que la carga no termine siendo ineficaz. Entonces es fundamental y es muy importante conocer los aspectos generales relacionados con la fisiología del ejercicio. Después tenemos la pedagogía, la didáctica. Vuelvo a repetir, más también si uno... Permiso, voy a tomar un poquito. Cuando hablamos de pedagogía no es solamente relacionarla con los chicos, con el entrenamiento en etapa formativa, sino que van a ver, en la clase de hoy es la idea de llevar a cabo estos contenidos, cómo uno puede analizar el proceso a través de la pedagogía e interpretar si lo que está realizando es óptimo, si lo que está realizando es correcto, si lo que está realizando va a ser efectivo para nuestros deportistas, y lógicamente que si es efectivo va a potenciar el rendimiento, y si no es efectivo, difícilmente podamos conseguir algún tipo de mejoras en cuanto a lo condicional y en cuanto a lo global, porque la preparación física no va aislada del rendimiento técnico, táctico, cognitivo, colectivo que pueda tener un equipo, porque si un equipo alcanza un grado de fatiga de manera muy temprana, seguramente va a empezar a cometer errores, seguramente va a dejar de cubrir algunos espacios o de realizar algunos movimientos colectivos que van a traer un problema táctico y por lo tanto producto de un descenso en el rendimiento físico. Entonces, todo tiene que ver con todo y bueno, iremos ensamblando un poquito todas esas cosas para que ustedes no solamente puedan acondicionar a un jugador de fútbol, sino que también puedan potenciar el trabajo de un entrenador, potenciar el trabajo de un preparador de arquero, potenciar el trabajo de un asistente o del espacio en el cual les toque estar. Conocer métodos de entrenamiento. Muchas veces se cree que con el solo hecho de saber muchos ejercicios, con el solo hecho de conocer métodos, uno ya está en condiciones de poder ser un preparador físico, y es mucho más complejo que eso. Conocer de métodos, conocer de ejercicios es simplemente una pequeña parte de todo lo que debe manejar un entrenador. Los ejercicios y los métodos son medios para desarrollar o alcanzar algún objetivo. Son importantes, lógicamente que son importantes, porque cuando más variabilidad tenga un entrenador, los entrenamientos van a ser más motivantes para el deportista, van a ser más eficientes para desarrollar nuevos objetivos, para estimular contenidos de diversas maneras, pero no nos podemos quedar con el solo hecho
de pensar que porque sabemos de métodos o porque sabemos de muchos ejercicios o conocemos muchos ejercicios, vamos a ser buenos entrenadores. Tenemos la suerte, hoy, ustedes, yo y todo aquel que se dedica al entrenamiento, de tener todo el alcance de una computadora. Uno pone hoy en Instagram, en Twitter, en YouTube, en cualquier red social, y te aparecen miles y miles de ejercicios relacionados con la fuerza, relacionados con la técnica, relacionados con la velocidad y con todo, que sirve, lógicamente que sirve muchísimo, porque yo los utilizo, no es que yo estoy diciendo que eso no sea útil, sino que lo que quiero que interpreten es que no podemos pensar que con el solo hecho de tener una batería amplia de conocimiento sobre este aspecto, vamos a ser grandes entrenadores. La preparación física es algo mucho más complejo que el solo hecho de llevar a cabo un ejercicio. Y eso vamos a ir tratando de interpretar en el curso, o por lo menos trataré de que ustedes vayan teniendo una mirada más global de la preparación física, en este caso relacionada con el fútbol, y de saber todo lo que puede llegar a interferir en mejorar o no mejorar la condición física de un jugador. El uso de la tecnología, fundamental, cada vez más importante. La tecnología son herramientas que vinieron a facilitar y a potenciar mucho más el trabajo de un equipo técnico. El control de variables de rendimiento hoy en día se lleva a cabo a través de la tecnología, por lo tanto es el control de la carga y la programación y todo lo que uno se puede imaginar, todo es necesario dominar la tecnología. Para algunos será más fácil, para otros será más complejo, pero sí, lo que no podemos hacer es negarnos a utilizar un encoder en el caso de poder contar con un encoder, a utilizar un GPS en el caso de poder contar con un GPS, y los distintos instrumentos de medición o de trabajo que uno pueda llegar a tener en el caso que cuente con los recursos. Veremos después también una simple planilla de Excel, cómo puede ser útil para el control y el manejo de la carga del entrenamiento, y todo lo que va a ayudar a poder controlar la carga. Muchas veces, y yo lo hago, ¿no? O sea, a ver, yo no hago lo que digo que es bueno hacer, pero muchas veces por falta de recursos, o porque por ahí uno ya confía también en la percepción que puede llegar a tener como preparador físico. Pero no significa que no hay que hacerlo, y que al hacerlo uno, cuando surjan distintas aristas en la temporada, en la preparación, puede, al tener control, puede comprender o puede ver dónde por ahí estuvo el error, porque siempre nos vamos a equivocar. Va a haber momentos donde van a tener el equipo que un partido corrieron muchísimo y al otro partido el estado de forma cayó, y no es porque el equipo esté mal preparado o esté bien preparado, sino que van a ir viendo que el trabajo del preparador físico de fútbol es semana a semana, es día a día. Nosotros podemos en un día de entrenamiento aplicar mal una carga y eso ya va a inferir en el rendimiento del fin de semana. Por lo tanto, por eso es tan importante tener un conocimiento amplio y global, y ver qué cositas y en qué punto no podemos fallar nosotros como profe, y a la vez también, o sea, como cuerpo técnico, porque hay una cosa que hay que comprender, que es
el trabajo, la carga que aplica el preparador físico no va por un camino distinto a la que aplica el entrenador o a la que aplica un asistente técnico. La carga tiene que ser determinada de manera conjunta en equipo, porque si a lo mejor el preparador físico decidió no exigir a un deportista con el objetivo de no fatigar para llegar bien a una competencia, pero sí lo hace el entrenador, va a estar afectando al objetivo, en este caso, que se propuso el preparador físico. Por lo tanto, es importante el trabajo colectivo, el trabajo en equipo. Y bueno, por ahí la tecnología puede facilitarnos este aspecto, y bueno, vamos a ver esas cositas también. Voy a recomendarles aplicaciones para el control de la carga, aplicaciones que son gratuitas, aplicaciones que son pagas. Lógicamente por ahí la que se paga es un poquito mejor y más completa o más práctica, pero por ahí si está al alcance de alguno, a lo mejor la puede adquirir y puede potenciar así mucho más su trabajo. Bien, la biomecánica es importante también, porque o sea, uno está moviendo a una persona y hay que entender de movimientos, hay que entender de física, de aceleración, de desaceleración, de velocidad, de fuerza, de potencia, de qué variables mejoro la potencia a través de la velocidad, mejoro la potencia a través de la fuerza. Es lo mismo aplicar fuerza en un tiempo que aplicar fuerza en otro tiempo. Entonces, relacionada con el deporte, vamos a ver que no es lo mismo. La tasa de producción de fuerza es fundamental para poder optimizar la variable en relación al objeto deportivo. Entonces, todo eso vamos a tratar tiene que conocer un preparador físico, y bueno, cuando demos la parte de fuerza, de velocidad, vamos a ir viendo toda esta área, anatomía, lógicamente, ver cuáles son los patrones de movimiento, qué músculos están implicados en cada acción, en cada movimiento, qué musculatura está propensa a lesiones ante cada tipo ante un sprint, ante un frenado, ante un salto, qué pasa si tengo un valgo de rodilla, qué pasa si tengo un pie plano, qué pasa si tengo una mala técnica de carrera. Todo eso vamos a tratar de compartir, y que ustedes, vuelvo a repetir, en todas estas áreas un poquito puedan aprender. Lógicamente, vuelvo a repetir, habrá a lo mejor algunos que tengan mucho más conocimiento que yo en distintas áreas de aquí, y bueno, pero como les dije, siempre hay algo, uno puede compartir información que a veces termina siendo útil también, así que los invito a que estén dispuestos a aprender como lo estoy yo. Conocimiento del juego es fundamental, saber a qué quiere jugar el entrenador, saber el modelo de juego que quiere aplicar el entrenador, conocer las demandas físicas de cada puesto de campo. No es lo mismo la demanda física que tiene un central que tiene un lateral, no es lo mismo la demanda física que tiene un volante central que tiene un extremo. Entonces, no es lo mismo la demanda física, la tasa de esfuerzo no es la misma si el entrenador pide realizar presión alta, constante, que si el entrenador pide repliegue y un equipo que salga rápido de contra. Entonces, conocer todo eso nos va a permitir a nosotros poder diseñar las tareas de entrenamiento cuando llevemos a cabo tareas con el objetivo de estimular la resistencia específica, a través de un juego reducido, a través de una tarea jugada. Vamos a ver que podemos armar una tarea que esté relacionada con lo que después pide el entrenador dentro del campo de juego, y va a facilitar, mejorar aquellas acciones mecánicas que van a ser después demandadas en la competencia, y a la vez también vamos a estar ayudando al entrenador a que el modelo que él demanda, que él exige,
se pueda llevar a cabo. Entonces, por eso es importante que un preparador físico, además de saber de fisiología y de todo lo demás, que sepa de fútbol, y que sepa de táctica, que sepa de sistema de juego, que sepa de modelo, que sepa cuáles son las fases de un juego, el inicio, el inicio del juego, la finalización, que es el ataque organizado, la transición de ataque a defensa, la defensa organizada, conocer todas esas cositas para saber después cómo armar las tareas para poder trabajar en un periodo competitivo el aspecto condicional, o sea, lo físico, y a la vez que el entrenador trabaje lo táctico. Bueno, teoría del entrenamiento deportivo, que es lo que vamos a ver hoy, y psicología y liderazgo también, o sea, la psicología es fundamental, la capacidad que tenga uno para poder inducir a sus deportistas. Ser líder no es algo que uno decide ser líder no es algo que uno dice, bueno, hoy me pongo el traje de líder y voy a ser líder, no, sino que es algo que se va creando con las actitudes, con la forma de manejarse, con la forma de comunicarse, con las relaciones que va generando con el deportista. Entonces, uno siempre tiene que ser muy cuidadoso en todo cuando se comunica con un jugador, cuando se enoja con un jugador, cuando va a transmitir un concepto o algo, porque cada cosa que uno haga, bien o mal, va a influir en ese liderazgo que uno quiere ir creando para que el deportista realice cada tarea y cada acción que uno solicita con más entusiasmo, con más ganas, porque cuando hay motivación, el entrenamiento es mucho más productivo que si no la hay. Entonces, bueno, un poquito de todo eso es lo que tiene que manejar un preparador físico eh, para poder estar, digamos, en condiciones de decir, bueno, me puedo desarrollar dentro del área. Bien, funciones de un preparador físico. O sea, eso anteriormente era todo lo que debe conocer un preparador físico. Ahora, ¿qué debe hacer un preparador físico? Lógicamente, elevar los parámetros de rendimiento que generalmente se realizan o se llevan a cabo o se intentan elevar estas variables, las cualidades, en una etapa precompetitiva, lo que sería la pretemporada. No quiere decir que durante la competencia no se puedan, pero sí es mucho más complejo, sobre todo si tenemos un deportista que está compitiendo. Vamos a ver eso después, el armado de un microciclo competitivo, y ver cómo tenemos que tener en cuenta las competencias para ver qué día puedo entrenar y qué día no puedo entrenar, o en realidad qué día puedo imponer una carga elevada y qué día no, si es que quiero rendir después en el partido. Y ahí eso me lleva a que haya veces que no pueda desarrollar variables o mejorar aquellos déficits en cuanto a lo físico que tenga un deportista. Por lo tanto, esto de elevar parámetros, tenemos que tratar de hacerlo en la etapa precompetitiva, en la etapa previa a la competencia. Después, lógicamente, cuando uno alcanza el estado de forma óptimo, que lo puede alcanzar si pegamos bien en la tecla y si las cosas salieron como uno siempre quiere, que no quiere decir que las cosas siempre van a salir como uno quiere, sería bueno alcanzar el estado de forma al inicio de la competencia, pero generalmente pasan unos partidos iniciales para poder el jugador estar en el estado de forma óptimo, producto que no hay mejor estímulo, y no hay estímulo que reemplace a la competencia, no hay ningún tipo de entrenamiento que reemplace a la competencia, ni los amistosos, porque los amistosos nunca terminan teniendo, el jugador difícilmente termina teniendo la carga
similar a la que tiene en la competencia, de producto de que debe seguir entrenando, o porque se realizan cambios, o porque las intensidades no son las mismas, o porque los tiempos de juego no son los mismos, y entonces siempre el estado de forma casi con seguridad se va a alcanzar pasadas las primeras fechas. Sería bueno que no sea así, porque cuando uno si alcanza el estado de forma en las primeras fechas, ya puede llegar a sacar una ventaja en el inicio, ¿no es cierto? Después de eso, el preparador físico debe mantener ese estado de forma. Nosotros podemos tener alcanzar, desarrollar todas las variables relacionadas con lo condicional, mejorar la fuerza, mejorar la resistencia, mejorar la capacidad del cambio de dirección, mejorar el ritmo de juego, pero si después en la semana competitiva manejamos mal la carga o con el correr de las semanas vamos aplicando cargas que no son óptimas, ese estado de forma se puede ver alterado o se puede ver, en vez de sostenerlo, puede empezar a caer. También puede empezar a caer ese estado de forma producto del aumento de la fatiga que va generando la acumulación de partidos, la aparición de lesiones. Entonces, una vez que estamos en competencia, tenemos que tener la capacidad como preparador físico de mantener ese estado de forma, de tener a un deportista sano, de que nuestro jugador no se lesione. A veces lograr el estado de forma significa, vamos a ver después, que no siempre entrenar más es mejor, porque hay días que se puede entrenar más y hay días que es conveniente entrenar menos, hay días que es conveniente mayor intensidad, por lo tanto cuando entrenemos con mayor intensidad seguramente el volumen va a ser menor, y bueno, pero todo eso es importante tenerlo en cuenta para que nuestro deportista rinda en cada competencia. Y como el fútbol es un deporte donde se compite mínimamente cada 7 días, a veces se compite entre semana también, entonces hay que ser muy minucioso con el tema de la carga. Y eso vamos a tratar de que ustedes lo puedan empezar a manejar, en caso de, vuelvo a repetir, no quiero que suene soberbio ni nada, porque puede ser alguien que ya tenga más experiencia y a lo mejor ya conoce sobre esto, pero en el caso de aquellos que por ahí no tengan el conocimiento todavía tan afianzado, bueno, que lo puedan afianzar. Y como le dije anteriormente, también el liderazgo y la psicología es fundamental. Un preparador físico influye mucho en lo que es la cohesión grupal. Si un grupo está bien, si un grupo está bien, muchas veces tiene que ver con el trabajo que pueda realizar un preparador físico, con las acciones, con la forma que lleva a cabo la metodología un preparador físico, porque a veces sin darnos cuenta podemos llegar a armar una tarea de entrenamiento en donde dejamos de lado a 2, 3 jugadores que creemos que son menos importantes o que no son determinantes en nuestro plantel o en la consideración del entrenador. Y dejar de lado en la organización, en lo que tenga que ver con la didáctica, a 1, 2, 3 jugadores, termina muchas veces afectando a lo que es la cohesión grupal. Empiezan a haber problemas dentro del grupo, producto de un error que comete, en este caso, el preparador físico, o que puede cometer el entrenador, o que puede cometer el asistente. Pero si uno tiene la empatía para darse cuenta de que esas pequeñas cosas pueden afectar de manera negativa al equipo, uno puede involucrarse y tratar de que eso no suceda. ¿Y cómo hago para que eso no suceda? Mejorando la organización del entrenamiento, armando la tarea de tal manera que aquel que es el más importante dentro de la competencia
sea considerado de igual manera que aquel que es hoy menos importante en la competencia, que ningún jugador se sienta desplazado. Eso es fundamental para la cohesión grupal. Y eso tiene mucho que ver el preparador físico, tiene mucho que ver en las tareas socioafectivas, en los juegos que pueda realizar, en las tareas grupales que pueda organizar para, ir tratando de mejorar esto que va a ayudar muchísimo al rendimiento del equipo. Lógicamente no te va nada, aunque uno pueda controlar todas estas variables, o todas las variables que involucran al rendimiento de un deportista, nada te va a asegurar el resultado. Lamentablemente el fútbol es un deporte que depende de tantas variables que se hace imposible controlar a cada una de ellas, y entonces terminan por ahí sucediendo cosas que no esperábamos, o para las cuales no trabajamos. Pero sí, un entrenador o el preparador físico, en este caso nosotros, debemos tratar de controlar la mayor cantidad de variables posible. No nos va a asegurar el hecho de tener un buen grupo de ganar, pero sí va a ayudar a que los objetivos por ahí puedan ser alcanzados. Bien, fundamental para un preparador físico es analizar las necesidades y analizar las posibilidades. Si yo no tengo la capacidad de contextualizar, de saber dónde estoy, de saber qué necesita mi jugador, de saber, bueno, tengo un equipo o una persona que se maneja de esta manera, tengo un jugador de cierta edad que puede hacer esto y que no puede hacer lo otro, o que no quiere hacer lo otro, y no se trata de ver quién tiene el ego más alto o quién es más importante, si yo o el jugador, sino que se trata de consensuar, y cuando es consensuar no es ver cómo yo elaboro una estrategia para que el jugador pueda hacer lo que yo quiero hacer. Entonces yo tengo que analizar todo para determinar los objetivos. Una vez que yo analizo y veo las posibilidades de mi plantel, qué necesita y qué puede hacer, determino los objetivos, que lógicamente en este caso van a estar relacionados con la preparación física. Generalmente esto se hace al inicio de la temporada, o sea, en la pretemporada, para decir, bueno, yo tengo que mejorar tal cualidad, y bueno, para mejorar tal cualidad con este jugador, creo yo que tiene estas posibilidades, debo iniciar con esta carga de entrenamiento, con este método de entrenamiento, y a partir de ahí ir progresando para alcanzar el objetivo. Una vez que yo determino el objetivo, empiezo a seleccionar la metodología que me permita a mí alcanzar ese objetivo. O sea, fíjense cómo el ejercicio, cuando yo le decía hoy el ejercicio como es un medio, todo lo que parece, son 4 simples palabras, pero es mucho lo que hay que hacer antes para decir qué trabajo voy a utilizar. Y ni hablar de que cuando uno empieza a elaborar el proceso, cuando lleva el proceso a cabo, para determinar los objetivos y para seleccionar la metodología, tengo que ver en qué etapa me encuentro, en qué día me encuentro, porque posiblemente aplique un método buscando un objetivo en un día que no es el más conveniente, y en vez de verme beneficiado, voy a verme perjudicado. Entonces, esas cositas vamos a tratar de ir aprendiéndolas. Y acá aparece Homero Simpson porque las imágenes ilustran cuál es la tarea de un profe, de un preparador físico. Debe aplicar un estímulo que genere estrés, y cuando escuchen la palabra estrés, no significa que siempre haya que estresar un sistema. Sí, para mejorar, para lograr adaptaciones, va a haber que estresar al sistema, pero lamentablemente va a haber momentos en los cuales ya no puedo estresar ese sistema porque
como dije hoy, en vez de verme beneficiado, voy a verme perjudicado. Entonces, y también entender que todo tiene un costo y un beneficio. Y muchas veces el costo es mucho más alto que el beneficio que puedo alcanzar, y ahí entonces es donde uno tiene que empezar a tomar las determinaciones y ver qué es más conveniente. En fin, de manera global, digamos, es estresar un sistema, recuperar. La recuperación es algo fundamental en el, en el proceso de entrenamiento. Cuando hablamos de recuperación no es algo que vaya o que dependa 100% del deportista. No siempre relacionemos a la recuperación con un deportista que tenga que dormir, que tenga que comer sano, que tenga que hidratarse, porque puede hacer todo eso el deportista, pero si el preparador físico aplica una carga que no corresponde, va a estar afectando a ese proceso de recuperación, y si el proceso de recuperación se ve afectado, la supercompensación no se va a dar, o sea, esa mejora de rendimiento no se va a dar, y por lo tanto el trabajo no va a ser productivo. Y para que todo esto suceda y sea alcanzado de manera óptima, la capacidad de percepción que debe tener el preparador físico es fundamental, la capacidad de apreciar, de decir, bueno, este deportista está cansado, debo hacerlo descansar, este deportista no estoy logrando estresar el sistema, la carga que estoy aplicando es muy baja, tiene que ser más alta, este no está supercompensando, o sea, no mejora nunca. ¿Por qué no mejora nunca? ¿Está cansado o entrena poco? ¿Puedo entrenar o no puedo entrenar? Por eso digo que es complejo, por eso es lindo también, porque por eso es un arte entrenar, y no es simplemente llevar a cabo una rutina, como puede ser elaborar una comida, que uno ya tiene toda la receta. En el caso del entrenamiento no es así, porque no todas las recetas se van a aplicar a las necesidades y a las posibilidades de nuestro deportista. Y también imagínense que dentro de un plantel de fútbol uno puede tener 30 jugadores, 40 jugadores, 20 jugadores, y no todos van a tener las mismas necesidades y las mismas posibilidades. Por eso el entrenamiento también tiene que ser muy individualizado en función de cada individuo. Bien, chicos, cualquier cosita que me quieran preguntar, interrumpir, no duden en hacerlo, no me molesta para nada. Bien, proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tiene que ver la enseñanza? ¿Qué tiene que ver el aprendizaje? Vamos a ver un poquito para ir metiéndonos en lo que es la pedagogía, la didáctica de esto. Bueno, el proceso es el conjunto de pasos sistematizadamente ordenados que tienen como propósito lograr un fin o una meta previamente establecida. Quiero alcanzar algo a través de distintos pasos. La enseñanza, proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos sobre un área. O sea, yo le pido a mi deportista que realice algo, o le pido que interprete algo, o le pido que mejore cierto movimiento, estoy transmitiendo una idea. Y el aprendizaje es el proceso que lleva a cabo el sujeto, que en este caso sería el deportista, cuando interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, reestructurando así sus sistemas. Nosotros tenemos que entender que el deportista, y cada deportista, cada jugador, va a interpretar de manera distinta el mensaje que uno transfiera, o el mensaje que uno lleve a sus jugadores. Uno puede ser que tenga la capacidad de interpretar lo que uno está diciendo, y puede pasar que otro deportista no lo tenga, y no es culpa del deportista, sino que nosotros como entrenadores, en este caso, tenemos que tener la capacidad de ver y de analizar de si la forma que estamos utilizando es efectiva para que ese jugador, en este caso este deportista, pueda interrelacionar ese mensaje y pueda adquirirlo, y que así el aprendizaje pueda ser efectivo. No nos quedemos, yo siempre
cuando yo doy en la escuela de técnicos, clases de técnicos en Argentina, en mi ciudad, y siempre les aconsejo a los entrenadores que no se fastidien y no se enojen cuando el deportista no entiende algo, cuando el futbolista no entiende algo, porque muchas veces el hecho de que el jugador no comprenda el mensaje es error o producto de un error de, de cómo es transmitido eso que se quiere alcanzar por parte del entrenador. Nosotros tenemos que saber que a lo mejor hoy nos toca estar con un plantel, con un grupo de jugadores que le decimos, el mensaje de tal manera y lo interpretan, lo captan de manera rápida y pueden internalizarlo y ese aprendizaje se lleva a cabo más rápido. Y puede ser que a los 3 meses, 4 meses, 5 meses nos vamos a otro plantel o al año siguiente, y que nosotros como entrenadores querramos transmitir el mensaje de igual manera que al grupo anterior, porque con el grupo anterior fue efectivo, y resulta que con este grupo no es efectivo, o resulta que con este jugador no es efectivo. Y eso va a pasar. La capacidad del entrenador está en saber que hay a uno que me tengo que comunicar de tal manera y hay a otro que me tengo que comunicar de otra manera. De manera más simple, de manera más técnica, con euforia, sin euforia, de manera privada, de manera grupal, hablar mucho, hablar poco. Ahí va a estar en ustedes entender cuál es la manera más efectiva para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo. ¿Y qué tiene que ver esto con el entrenamiento? O sea, porque no, tampoco vamos a ser docentes frente a un aula, pero, vuelvo a repetir, entrenar es llevar a cabo un proceso en donde voy a tratar de que mi jugador aprenda cosas. Y cuando es aprender, puede ser algo relacionado con el juego, pero puede ser también algo relacionado en este caso, con la preparación física. Muchas veces relacionamos al entrenamiento con la fatiga, o sea, con exponer a una persona, con exponer a un deportista a cansarlo, a hacerlo correr mucho, a que termine fatigado, a que hiperventile, a que vomite, a que corra muchos kilómetros, a que corra mucha velocidad, a que levante muchas pesas, a que haga muchas repeticiones, y resulta que el entrenamiento no tiene nada que ver con eso. Como les dije hoy, estresar el sistema es parte del proceso y hay veces que debe existir ese estrés, esa carga elevada, y hay veces que esa carga no tiene que ser así, por lo tanto va a haber sesiones de entrenamiento donde la fatiga no va a aparecer, y no va a ser así. No podemos quedarnos con el concepto de que cada vez que vamos a entrenar físicamente a alguien tenemos que exponerlos a cargas altas, porque si no, el rendimiento nunca va a ser, el estado de forma nunca se va a alcanzar y las adaptaciones nunca se van a generar producto de un sobreentrenamiento. Vamos a tener un deportista que constantemente va a estar fatigado, cansado. También por ahí no hay que interpretar al entrenamiento deportivo con el hecho de que nosotros somos un ser superior y vamos a poner a manejar jugadores, a manejar muñecos, tipo un videojuego, tipo en este caso como ilustra la imagen, como títeres, que hace esto, hace lo otro. Nosotros, como les dije, tenemos que ver qué necesita el deportista, qué puede hacer el deportista, y después ver cómo yo me comunico con él para que lo que quiero que él alcance lo haga de la mejor manera posible. Entonces no tiene nada que ver con pensar o creer que es manejar muñequitos y decirle voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y que si puede pasar que el jugador sea tan bueno como persona, por decir,
que realice todo lo que uno quiere, pero que hay veces que realizar todo lo que uno quiere no significa que el jugador vaya a aprender. Y cuando hablo de aprender, no me refiero solamente a algo que tenga que ver con lo cognitivo, sino hago referencia también al desarrollo de cualidades físicas. No se trata solamente, acá como aparece ilustrado, las imágenes son ilustrativas, aparece Maradona viendo un partido de fútbol, no se trata de ir y sentarse y ver cómo un equipo juega o ver cómo un equipo entrena. La visualización, la apreciación es parte del proceso de uno, pero no puede quedarse la función de un entrenador en el solo hecho de ver qué hacen mis jugadores. Tengo que tener la capacidad de intervenir y de intervenir de manera adecuada. No es solo estudiar, no es solo quedarse en un libro y creer que porque uno leyó tal cosa va a suceder así después en la práctica. Vuelvo a repetir, la teoría es la base de todas las decisiones que uno pueda tomar porque es en lo que uno después se puede sustentar o se sustenta para las decisiones que toma. Decir, bueno, me baso en esto para hacer esta cosa porque creo que haciendo esto van a suceder eh, ciertos cambios que me van a ser productivos, pero muchas veces la práctica o el campo no coincide con lo que uno aprendió. Por eso es las dos áreas, lo empírico y lo teórico, son fundamentales y uno debe experimentar. Aquellos que por ahí están recién metiéndose en la preparación física de fútbol, lamentablemente si les toca, digo lamentablemente porque yo de donde vengo, tuve que empezar trabajando gratis para poder experimentar, después trabajando por pocos pesos para poder seguir experimentando, hasta que después llega un momento más o menos en el que te empiezan a considerar si uno empieza a realizar su trabajo de manera acorde, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer, sería lindo y algunos tienen la posibilidad de, si por ahí el contacto está, de empezar en un nivel más alto donde lógicamente eh, el aporte económico es más alto, pero a veces debemos entender que la práctica es parte del proceso de aprendizaje y que a lo mejor no vamos a ganar tanto dinero, pero vamos a estar ganando conocimiento que nos va a permitir después eh, progresar de manera a nivel profesional. Entonces, acá los autores, para que quede el concepto que no es algo que yo propongo, sino que es basado en teoría de los autores, el entrenamiento que quede así como base, que es un proceso. Siempre recuerden la palabra proceso. ¿Por qué la palabra proceso? Porque muchas veces una persona cree que por hacer actividad física un día va a estar mejorando alguna variable o alguna cualidad física, o va a mejorar su estética, o va a bajar de peso. Y si la sesión de entrenamiento es simplemente la pieza de un rompecabezas, para poder alcanzar mejorías en algunas condiciones o cualidades físicas, es importante finalizar el armado de ese rompecabezas. Y para armar ese rompecabezas es un proceso pedagógico, porque como les dije, el entrenador debe saber si está transmitiendo de manera correcta el mensaje o no. Sistemático, ¿por qué? Porque es un sistema donde cada cosita que uno pueda cambiar o llevar a cabo va a interferir sobre otra, y lo que vamos a buscar es generar adaptaciones para que mejore el rendimiento. Entonces, siempre que hablen de entrenar o siempre que con alguien vayan a proponer entrenar, propongan un proceso, propongan un conjunto de días, un conjunto de sesiones, no
un día voy, bueno, hoy tengo ganas de caminar a la plaza y camino a la plaza, y mañana voy y hoy tengo ganas de hacer pecho, y mañana voy y hoy tengo ganas de hacer salto, y mañana voy y hoy tengo ganas de hacer pasadas, y no se trata de eso el entrenamiento tiene que estar estructurado, por eso la planificación es tan importante, y ni hablar, ¿no es cierto?, en un deporte o donde el rendimiento es fundamental para poder sostener nuestro trabajo y para poder defender nuestra labor. Entonces, siempre todo tiene que estar conectado, decir, bueno, yo necesito mejorar tal cualidad, necesito planificar, necesito saber que tal cualidad la debo estimular tantas veces por semana, necesito saber que la debo estimular durante tal tiempo, y ahí elaboro el proceso. No puedo hacer, llego hoy a la sesión con el equipo y digo, bueno, hoy hago tal cosa, mañana y hoy mañana, y no sé si lo que estoy haciendo hoy tiene que ver con lo que hice ayer, con lo que hice la semana pasada, si va a tener que ver con lo que voy a hacer la semana siguiente. Eso es un proceso y eso es el entrenamiento. Bien, bueno, proceso es conjunto de pasos, siempre pensando, bueno, hoy un poquito, mañana otro poquito más, un poquito menos, dependiendo de cómo sea el manejo de la carga. Pedagógico, basado en los principios, que después vamos a ver los principios pedagógicos, sistemáticos, conjunto de elementos que se relacionan, lo que le decía, que se relacionan entre sí. Podemos tener un sistema abierto, un sistema cerrado, generalmente, y debe ser así. El entrenamiento es un sistema cerrado porque uno aplica una carga, eh, eso infiere de alguna manera en el deportista. Nosotros tenemos que, esa salida, por decir, que se lleva a cabo a través del control, de la apreciación que realiza el preparador físico, te lleva a que uno tome una nueva decisión y vuelva a realizar, en este caso, como dice, un input, una entrada, y así constantemente ir a intervenir, ver qué sucede. Eso va a afectar, esa intervención de parte nuestra va a afectar sobre el deportista, ver qué sucede y en función de ese comportamiento o de esa respuesta, volver a tomar una decisión. Eso sería el proceso de entrenamiento. Bien, un preparador físico, además de saber de todo lo anterior que hablamos, tiene que tener la capacidad de enseñar, tiene que tener la capacidad de conducir un grupo, de comunicarse, de expresarse, de hablar de manera técnica, pero a la vez también interpretar cuando la comunicación técnica tiene que dejarse de lado para ser un poquito más, vincularse más con el deportista, y a lo mejor eso va a vincularse y charlar de manera más informal va a ser algo productivo para el proceso o para las relaciones. Debe saber programar, la parte didáctica, la parte de planificación, percibir conductas. Tenemos que estar siempre muy atentos a qué le pasa a cada jugador, a ver si este está contento, bien, está contento, nos quedamos tranquilos, vemos qué seguimos haciendo para que él siga contento, aquel está triste, está malo, está de mal humor, darme cuenta que le pasa eso primero, y ver cómo puedo yo después accionar para que él cambie esa conducta, que sería en este caso empatizar. Todo eso que yo me vaya interpretando, que yo vaya viendo que le suceda a nuestros deportistas, tiene que ver con la capacidad de empatizar que tenga uno. Contextualizar, vuelvo a repetir, eso es fundamental. No puedo yo pensar que porque realizaba un método de tal manera con este equipo, voy a hacerlo de igual manera con el otro. Habrá formas que cambiar, habrá carga que cambiar, habrá intensidad que cambiar, habrá manera de comunicar que cambiar, y ahí uno es donde tiene que darse cuenta cuál es la forma correcta. Decidir, porque uno debe decidir, bueno, hablaba hoy de costo-beneficio, necesito ganar tal cosa,
por más que me exponga a cierto problema, debo ir en búsqueda de eso y arriesgo. Y a veces debo decidir lo contrario, no arriesgo porque tengo mucho más que perder que ganar y no es conveniente percibir y después decidir, analizar y fíjense todo lo que va llevando a cabo el accionar de un preparador físico. Siempre entender que manejamos, o nos manejamos, mejor dicho, con personas. Y cada persona tiene su mundo, cada persona tiene su problema, cada persona tiene su forma, y por lo tanto nosotros tenemos que saber que ante cada uno de nuestros deportistas vamos a tener que tener cierta forma individual de llevar a cabo el mensaje. Y ahí aparece la pedagogía y ahí después aparece la didáctica. Bien, ¿qué sería la pedagogía? La pedagogía nace, o sea, ¿de dónde proviene la palabra? Proviene del niño y de conducir. Antiguamente el pedagogo era el esclavo de una familia que tenía la función de llevar al niño a la escuela y encargarse de que el niño aprenda. O sea, su función era simplemente, era esclavo para que el niño de la familia aprenda. Por lo tanto, debía conducir a ese chico hacia el aprendizaje. En este caso, fíjense, la pedagogía es el análisis y la elaboración del proceso para mejorar la educación. De ahí proviene lo que proviene la ciencia de la educación. Y recuerden esta palabrita, reflexión sistemática del hecho educativo. O sea, cuando se habla de pedagogía, se habla de algo abstracto, de algo relacionado con la filosofía, algo que está dentro de la cabeza del preparador físico en este caso. Y lo que debe hacer el preparador físico constantemente es, bueno, me planteo tal objetivo, para ese objetivo aplico tal método, para ese método aplico tal nivel de carga, tal intensidad, tal volumen, y constantemente debo estar reflexionando de que si lo que estoy realizando es lo adecuado para poder alcanzar el objetivo que yo me propuse. Esa reflexión constante es la pedagogía. Y la capacidad de ver o de percibir que lo que estoy aplicando debe ser cambiado para poder alcanzar el objetivo es lo que me va a permitir a mí tener mayor o mejor pedagogía en este caso, y por lo tanto, ante mejor pedagogía, ante mayor capacidad para darme cuenta que si lo que estoy realizando es óptimo o no, el rendimiento se va a ver potenciado o no. Por eso constantemente hay que entender, cuando yo les doy el ejemplo de una tarea, yo puedo realizar una tarea con un grupo de deportistas que resulta que esa tarea era muy buena, salía muy lindo y era muy efectiva para mejorar la salida de fondo, la condición del pase, de la recepción, o para mejorar la acción específica del puesto, y resulta que me voy a otro club y quiero hacer lo mismo y no sale. Y yo sigo y sigo y sigo. No, yo tengo que darme cuenta, tengo que percibir rápido que esa no es la forma y tengo que tener la capacidad de encontrar otra forma para poder alcanzar el mismo objetivo que alcancé con otro grupo a través de otro método o a través de otra tarea. Bien, ¿qué no es la pedagogía? No es la educación, o sea, ser docente es un área laboral del pedagogo. La psicología es una ciencia auxiliar de la pedagogía. Por ahí muchas veces se relaciona aquel profe o aquel entrenador tiene buena pedagogía porque hace mucho ejercicio, porque tiene buena... No, tampoco tiene que ver con eso. ¿Cuál es la función de la pedagogía? La pedagogía responde científicamente a la pregunta de cómo educar. En este caso vendría a ser cómo entrenar. ¿Qué hago? ¿Cuánto hago? ¿Cuándo hago? ¿Hago hoy? ¿Hago mañana?
hago 10 pasadas, hago 8, hago 5, a qué intensidad, todo eso tiene que ver con la reflexión pedagógica. La pedagogía de la ciencia que orienta, en este caso al preparador físico, para saber cómo se educa hay que conocer cómo es el hombre, cómo crece, y acá es importante, por eso el contexto de darme cuenta cómo piensa cada uno de mis jugadores, cómo piensa este grupo, qué características tiene, si es de un equipo de la ciudad, si es un equipo del interior, si es un equipo con recursos, si es un equipo sin recursos, eh, y muchas cosas, o sea, que uno debe tener en cuenta para poder llevar a cabo el proceso. Y ahí aparece la didáctica, o sea, cuando yo reflexiono y digo, bueno, tengo que aplicar tal tarea para alcanzar tal objetivo. Y eso es la didáctica. La pedagogía vendría a ser todo eso que yo pienso, y los principios y técnicas para la enseñanza vendría a ser la didáctica. Los ejercicios, la forma en que organicé, si organicé 3 grupos, si organicé 5 equipos que roten de tal manera que todos trabajen. Eso es la didáctica. Cada especialidad, o sea, cada área de su didáctica, en este caso, cuando uno va conociendo de ejercicios, cuando va conociendo de métodos, va mejorando su caja de herramientas que vendrían a ser que vendría a ser la didáctica. Y una simple metáfora para que se entienda el concepto, que es muy básico, porque yo no soy un especialista en ciencia de la educación, ni mucho menos. La computadora vendría a ser más o menos la pedagogía, y las aplicaciones para realizar cada tarea vendría a ser más o menos vendrían a ser la didáctica. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo que sea organizar, pedagogía, cada herramienta que yo utilice para llevar a cabo esa obra sería la didáctica. La pedagogía está más cerca de la planificación de qué quiero alcanzar y de qué manera quiero alcanzar, del análisis, y la didáctica está más relacionada con la intervención, con la tarea que yo llevo a cabo en la sesión. ¿Para qué me sirve la didáctica? Para ejecutar los propósitos educativos, en este caso para alcanzar los objetivos, ya sea mejorar una cualidad física, que mi deportista aprenda una fase de un patrón de juego relacionado con el modelo, que aprenda alguna técnica individual que le va a permitir mejorar su desempeño. Puede ser una recepción orientada, puede ser que yo de alguna manera plantee una tarea para que él mejore eso, porque yo veo que o vemos con el entrenador en este caso, porque es un contenido más relacionado con el área de un entrenador, mejorar eso, y todo lo que tenga que ver con mejorar tanto las cualidades físicas, condicionales, como técnico-tácticas, cognitivas, me va a ayudar la didáctica. Hacer eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que el entrenamiento es un proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso es importante tener una didáctica amplia, y eso voy a tratar de que ustedes se potencien en el caso de que aquellos tengan ya buenas herramientas para organizar una sesión, y en el caso de aquellos que por ahí todavía no, aprendan algunas formas de organización cuando veamos las clases prácticas, decir, bueno, puedes organizar así para que se te facilite tal cosa, para que coincida con los parámetros de carga, para que las pausas sean largas porque necesitas estimular la fuerza, para que la pausa sea larga porque necesitas estimular la velocidad, para que la pausa sea corta porque necesitas estimular la resistencia, la velocidad. O sea, todo eso vamos a ver en las clases prácticas. Orientar a la enseñanza de acuerdo al contexto del jugador. O sea, yo puedo ver que a lo mejor tengo un grupo de jugadores que tienen déficit, por dar un ejemplo, déficit técnico, y yo por ahí quiero utilizar una tarea jugada para mejorar el ritmo de juego, o sea, la capacidad de correr metros por minuto.
que sería la resistencia a través de una situación específica, y resulta que tengo déficit técnico o de toma de decisión, y la tarea se corta, y por lo tanto yo debo ir viendo cómo manejo las variables para poder estimular aquello que quiero y que a la vez pueda seguir utilizando un método específico de entrenamiento y no hacer un trabajo analítico de mandarlo a correr simplemente al jugador, que no quiere decir que no lo deba hacer, pero por ahí corresponde en este caso, por la etapa o algo, llevar a cabo una tarea más específica. Entonces, el objetivo del entrenamiento es lo primero que me debo plantear. Una vez que me planteo el objetivo, determino qué contenido voy a utilizar para alcanzar ese objetivo, y una vez que tengo el contenido, cómo va a ser desarrollado, que vendría a ser el método y que vendría a ser la didáctica. Entonces, por lo tanto, el entrenamiento es el arte o la ciencia de enseñar. Recuerden que no es una receta de entrenar, sino que es pensar constantemente qué me va a permitir mejorar el rendimiento de mi deportista, y ver en qué etapa, en qué día, en qué momento, cuánto, cómo. Entonces no es nomás copiar una cosa y llevarla a cabo con mi deportista. Los agentes del acto didáctico, ¿qué debo tener en cuenta para armar esa didáctica? El contexto, que vendría a ser la hora, el momento, el tiempo, el espacio social. No es lo mismo si yo trabajo en una cancha linda, me refiero a un buen piso, que si me toca trabajar en una cancha donde el piso no es el más adecuado. No es lo mismo si trabajo con un equipo amateur que si trabajo con un equipo profesional, donde el jugador tiene un sueldo y vive del fútbol, y el otro resulta que tiene que salir del entrenamiento e irse a trabajar, o viene de trabajar. No es lo mismo si entrenan 3 días que si entrenan 6 días. No es lo mismo un deporte, un equipo donde yo trabajo como objetivo el deporte social, o el deporte formativo, que si trabajo en un equipo con un objetivo competitivo, que vendría a ser un equipo de primera división. Y cuando hablo de primera división no hablo de la categoría, sino que hablo de categorías mayores. Las estrategias, o sea, la planificación es un agente del acto didáctico. ¿Cómo voy a organizar todo? Yo tengo que planificar, es fundamental la planificación para que la didáctica esté correctamente organizada, porque si yo no planifico, pueden aparecer muchas cositas que van a interferir en la didáctica, y esta se va a ver afectada. Entonces tengo que tener en cuenta el espacio, tengo que tener en cuenta la cantidad de recursos, las pelotas, las picheras, los chalecos, como dicen acá, ver si el espacio me da para que todos trabajen, o si yo necesito pausa, que se dé el trabajo, que exista esa pausa para que algunos no trabajen y ahí puedan descansar. Todo eso tiene que ver con la didáctica. Después vamos a ver, en función de distintos objetivos, y cuando vayamos a la parte práctica, cómo manejar un poquito todo esto, cómo controlar para que si yo quiero que todos trabajen, porque necesito que todos estén activos y que no se me quede ninguno sin trabajar, y que no se me quede un deportista apartado para que no se sienta menos. Bueno, ¿cómo lo puedo organizar? Después necesito a lo mejor que trabajen 5 y que 5 descansen, porque necesito que la pausa sea larga y necesito repetir calidad y no sostener. Bueno, ¿cómo organizo para que haya una recuperación y que no estén todo el tiempo trabajando? Porque resulta que la carga va a ser muy elevada y yo quiero que la carga sea baja. Y bueno, y la evaluación, etapa del proceso, o sea, constantemente analizar si lo que estamos haciendo está siendo efectivo o no. Su importancia en el proceso de entrenamiento, conclusiones de la pedagogía y de la didáctica.
La educación es un proceso amplio e integral, la enseñanza uno específico. La ciencia pedagógica es la orientación metódica, científica del quehacer educativo, o sea, me va a orientar, como les dije recién, y la ciencia didáctica es de la enseñanza. La pedagogía es la ciencia que orienta, en este caso al educador, al entrenador. La didáctica orienta un aspecto específico de ella, o sea, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Para saber cómo se educa hay que conocer cómo es el hombre, cómo crece, o sea, conocer el aspecto cultural, de cómo piensa, qué hacen, qué no hacen, a qué hora entrenan, a qué hora no entrenan, cómo se manejan, qué carga, todo eso es importante para llevar a cabo un proceso de entrenamiento. Bueno, lo mismo hay de antropología, es el estudio de las culturas. Así que, bueno, y la empatía, recuerden esa palabrita, es fundamental, darme cuenta qué le pasa a mi deportista, qué le pasa no solamente en lo emocional, sino también qué le pasa cuando está corriendo, si se está cansando, yo me tengo que dar cuenta, si se está corriendo y la intensidad no coincide con la que yo propongo, darme cuenta de que está corriendo a menor intensidad. No se trata solamente de ver lo emocional. Lo emocional lógicamente es fundamental, porque a partir de ahí aparecen las respuestas, pero no se trata solamente de eso, o sea, de ver todo, de estar siempre atento a percibir. Bien, objetivos, vamos acá con lo último, así ya después ya quedo un ratito para si tienen algunas preguntas. La verdad que queda mucho para terminar esta que era la primer clase, pero se va a extender demasiado y son 2 horas. No quiero tampoco aburrirlos. Tenemos tiempo para desarrollar todo el contenido, así que no va a haber problema. Bien, objetivos del entrenamiento deportivo. O sea, ¿qué buscamos con el entrenamiento deportivo? Tudor Bompa, un autor, lograr y aumentar el desarrollo multilateral y físico, lo que vamos a nosotros encargarnos como preparador físico, tenemos que mejorar todo lo que esté relacionado con lo condicional, pero a la vez todas esas condicionales que van a tener ya sea un aporte en el rendimiento técnico, táctico, por eso es multilateral, asegurar y mejorar el desarrollo físico específico determinado por las necesidades del deporte. Yo debo conocer qué necesita mi deportista, por eso vamos a ver las demandas físicas y las demandas fisiológicas de la competencia, del juego, del deporte, para saber qué necesita un central y qué necesita un lateral, y en función de eso, entrenarlos, y en función de eso también ver y analizar si tiene las características para lo que demanda el puesto o para lo que demanda el modelo de juego impuesto por el entrenador. Realizar y perfeccionar la técnica y táctica de cada deporte en particular. Lógicamente eso, debo mejorar la capacidad de ejecución, la táctica que vendría a ser la capacidad de entender el juego y de tomar decisiones, que está relacionado con todos los principios tácticos del deporte, en este caso del fútbol, y cultivar las cualidades volitivas. Volitiva tiene que ver con todo lo que es el aprendizaje, lo cognitivo y la prevención de lesiones. Nosotros tenemos que estar también atentos a cómo llevamos a cabo un proceso que no sea lesivo para el deportista, porque si es lesivo, tenemos un deportista que no rinde, producto de que o su rendimiento se va a ver afectado o directamente no va a poder ser parte de una competencia. Bien, chicos, dejamos a partir de acá, a ver qué me queda. Sí, dejamos a partir de acá para la clase que viene, que sería elementos básicos del entrenamiento deportivo. Después nos quedaría un poquito el concepto de la carga y los principios del entrenamiento. La verdad que pensé que iba a entrar todo en esta clase, pero se va a ir bastante, mucho más. Calculo que son más de 1 hora para, para terminar con todo lo que falta. Y
y no quiero tampoco que quede cortado, así que lo dejamos ahí. ¿Les parece? Si tienen alguna pregunta, consulta, algo, lo que sea, quedo, quedo abierto a sus preguntas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Hola Freddy, ¿qué tal? Saludos de Atirá, profesor. Muy interesante y sinceramente es algo que particularmente yo estaba buscando, ¿verdad? Capacitarme, actualizarme y estar siempre en la vanguardia con relación a esto que tanto me apasiona a mí, que es el entrenamiento y la preparación física. Bueno, la verdad Muchas que te gracias, agradezco. profe. No, por favor, Freddy, yo soy el agradecido y ya te digo, esto por ahí resulta todavía muy específico, muy general, ¿viste? Pero necesitamos darle esta base para poder después sustentarlo lo ya lo más relacionado con lo que tiene que ver el entrenamiento y que ustedes, cada decisión que vamos a tomar después a la hora de entrenar, se basa en esto, que es simplemente en algo que uno decidió, ¿no es cierto? Así que Freddy, me alegra que sea lo que buscas y bueno, para lo que necesites, si yo puedo ayudarte, contar conmigo por mensaje, por correo, por lo que sea, estoy abierto a lo que necesite. ¿Algo más? Profe, una última consulta. ¿El material de hoy vos vas a pasar en el grupo de WhatsApp o vas a crear otro grupo de WhatsApp para poder estar en contacto con ustedes? Sí, esta clase está, te respondo, Freddy, yo soy Lilian Pérez, la coordinadora académica del instituto, y esta grabación, o sea, esta clase se graba y se alza en la plataforma del instituto. A partir de mañana, la secretaria Alicia va a estar enviando el usuario y la contraseña para que puedan acceder a la plataforma y poder ver de nuevo la clase más el material del profe. Eso también, Lili, disculpe, no les dije, chicos, yo las diapositivas se las voy a enviar todas, quédense tranquilos, el material utilizado para el armado de las diapositivas se los voy a enviar, y también material, digamos, que por ahí no fue utilizado, pero que crea yo que les puede ser útil, también voy a enviarles. Por ahí, Lili, si vos podés, o no sé quién está encargado, si pueden hacer un grupo donde sea para interactuar sobre el contenido de la materia y pongan a mí, entonces yo ahí le puedo ir enviando para que tengan. Sí, profe, no hay problema, voy a crear el grupo de manera que ellos puedan evacuar algún tipo de consulta y sabemos, profe, que tenés tu tiempo bastante ocupado porque estás con entrenamiento y en la medida que podés, si puedes evacuar las consultas de los Sí, compañeros, sí, sin no, ningún no, problema. no hay problema, no hay problema. O sea, yo si por ahí no le contesto en el momento, seguro que voy a hacerlo cuando esté libre, digamos, eso no hay problema. Sí, así mismo. Pero de todas maneras, la clase de hoy, más los materiales, van a estar disponibles en la plataforma del instituto. Y como les dije, la secretaria va a ir pasando el usuario y la contraseña. Y no sé si tienen otra consulta para el profe. Y bueno, profe, ¿podés dejar Bueno, de compartir tu Power para poder quitar una foto con la computadora? bueno, Para alzar. ahí sacó. Si pueden prender su camarita, por favor. Lourdes, María, Oscar, Milciades, Sabrina. Milciades, María del Mar. Bueno. Varias mujeres ahí, se ve que Sí, va a profe. haber, va a haber varias profes de fútbol ahora. Bueno, ahora quito, profe.
Ya está, profe. Guardado en la... Bueno, bueno, Lili, bueno, chicos, chicas, como les dije, lo que necesiten, me escriben, ahí Lili va a armar el grupo, así que sin problema, estoy atento, porque así vamos a tratar de comunicarnos para que no queden tan colgados los 15 días esto a la próxima clase. Y bueno, dudas o lo que sea que por ahí no se vio todavía, si algo me tienen que pedir o preguntar, cuenten con hacerlo, digamos. Así es, profe, sin problema. Vamos a estar armando ¿Listo? y para que podamos estar en contacto. Muchísimas gracias, profe, y buen descanso para todos. Listo, chicos. Chao, chao. Chao, chao.